Bien, seguimos con Isabel de Citibel, bloguera acá, militante política, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo es tu participación en la política actual? Contanos, ¿qué es lo que estás haciendo como militante política? Bueno, habría que hacer un poco de una breve historia de por qué me enganché. Porque, sí, era la siguiente Ya, pregunta, ¿no? pero El tema es que eh, yo era militante radical al inicio de la democracia. es decir, en el 83 la democracia te encontró militando para Alfonsín. Exactamente. Recién cumplido los 18 años, lo primero que hice fue afiliarme al radicalismo, que en ese momento tenía propuestas que eran cercanas a lo que Mm. yo esperaba que el país y se que, orientase, ¿no es y cierto? que, Me y sentía que absolutamente y muchos, ¿no? defraudada, ¿no? Porque sacó el 52% de los votos Sí, Alfonsín, sí, sí, mucho, sí, ni mucha hablar. gente tenía En los esa. 90, Bueno, después vino el tema de las felices Pascuas, felices fue Pascua, realmente fue la muerte para mí justo política, hoy que estamos en Pascua. sí, 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 pero esas felices Pascuas fueron realmente decisivas para mí. Se terminó ahí mi enamoramiento o mi intención de poder participar en política para llevar adelante una mejora para el país. Realmente me sentí totalmente defraudada, utilizada y en ese momento dije nunca más, este, nunca más voy a comprometerme en un proyecto político. Y en los 90, ¿por qué no? En los 90 bueno, ¿O fue es un una... chiste? No, 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 en los 90 justamente hubo toda, o sea, a partir de la experiencia radical, ¿no es cierto?, la gran debacle del fin del radicalismo, de la presencia de Alfonsín, se empieza un gran movimiento de despolitización. Justamente a partir de la Semana Santa, mucha gente que se había comprometido se sintió defraudada y dejó de lado la política. Los acontecimientos posteriores y la destrucción del país que siguió, la hiperinflación, las traiciones básicas a las promesas hechas por el radicalismo, llevaron a mucha gente a desencantarse. El proceso se profundizó en los 90 con la, no digo importación, porque ya estaba importada la idea neoliberal en el país desde la época de Martínez de Oz, y el tema de la individualidad extrema existía ya desde ese momento, solamente se profundizó, ¿no? Y vino la época de la pizza con champán, el sálvese quien pueda, y bueno, cada uno atendía su quintita, ¿no? El que podía, la persona de clase media que tenía más o menos un buen pasar y podía irse afuera se iba y no importaba un pito si eso significaba endeudar al país, gastar divisas que tenían que haberse quedado en el país afuera. Vivíamos en la fiesta constante del DM2 y de comprar todo importado, mientras las fábricas en la Argentina cerraban. Una despolitización que fue adrede. Absolutamente, absolutamente. ¿Y ahora? Bueno, justamente la despolitización fue tan profunda que realmente tuvimos que pasar por un casi golpe de Estado para poder volver a interesarnos. Porque lo de la 125 fue eso, un intento de golpe de Estado, básicamente. El impulso de la política no viene del 2003 entonces. No, 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 definitivamente no. O sea, la gente que estaba muy metida en movimientos de derechos humanos, ONG, Sí, notó sí, sí, inmediatamente sí, los sí, sí. El cambios cambio, sí. brutales que se dieron. Mm. De todas formas, la población en general todavía tenía una gran desconfianza. Veníamos de un quiebre, eh, no económico, social. O sea, era una cosa muy, muy de desintegración social de la que venía. En el 2003, ¿a quién votaste? Si se puede saber. Sí, sí, no a Néstor, a Néstor. ¿A Néstor A votaste Néstor en el voté 2003? porque no iba a votar nunca a Menem, eso desde ya. Era una cuestión muy simple, ¿no? Lo voté porque era el mal menor, ¿no? Pues El soy mal menor. absolutamente sincera, yo Con no, desconfianza. con total desconfianza, pero yo venía con desconfianza desde Alfonsín ya, o sea, Mm. después de la traición de Alfonsín ya no podía confiar en ningún político más. Eh, Mi idea, digamos, de la política seguía medio despolitizada hasta la 125. Veníamos de unas vacaciones en Mar del Plata, donde habíamos ido a Tandil, a Balcarce, y íbamos por los caminos y las era rutas.
plantas y plantas y plantas y plantas, y justamente en este viaje nos pararon, incluso que casi no nos dejan seguir, nos entregaron los boletitos a la gente del campo, entregaron volantes. Estaban cortando una ruta. Estaban cortando la ruta y casi no podemos seguir hacia Tandil y Balcarce. Y justamente la persona que nos llevaba en la camioneta comentaba que mirásemos hacia los costados, que viésemos a la gente que estaba trabajando en los campos, que la mayoría eran inmigrantes ilegales a los cuales estaban explotando vilmente esta gente que se la llevaba con pala. La verdad que la imagen golpeó mucho, y empecé un poco a interiorizarme con este tema de lo que era lo que estaba pasando y por qué el conflicto. Cuando quedó claro que de un lado estaba la sociedad rural y del otro lado estaba el gobierno, yo no tuve la más mínima duda de qué lado me tenía que parar. Históricamente, la sociedad rural argentina apadrinó todos los golpes de Estado y la destrucción sistemática de la economía argentina. Entonces era obvio que si de un lado estaba la sociedad rural, uno tenía que estar del lado exactamente. Los cacerolazos de la clase media por el campo se decidieron. Sí, realmente, cuando uno empezó a ver cómo la propia gente se estaba saboteando a sí misma y olvidándose de la historia argentina de una manera tan tonta, yo dije, esto es un suicidio, la sociedad argentina está yendo hacia el suicidio, volver atrás, estamos tratando de volver al neoliberalismo, y eso no lo puedo permitir. Entonces, una de las convocatorias que se hizo en Plaza de Mayo, decidí ir, y bueno, finalmente terminó yendo toda la familia y con gente amiga terminamos yendo, porque sorpresivamente descubrimos que bueno, que uno no era el único loco que estaba apoyando al gobierno. Y bueno, de ahí nunca más paramos. Después vino las convocatorias de 678. Sí, después vino la segunda convocatoria también por la 125 al Congreso, y también fuimos. La derrota en las elecciones de junio del 2009, que fue un golpe, un mazazo que no esperaba, no podía creer que perdiéramos, y perdimos. ¿Qué pasó en esa elección? Un poco el efecto del coletazo del 2008 y mucho manejo mediático. Y que fue una elección legislativa, digamos. Y fue una legislación, una elección legislativa. Ejecutiva. Sí. Generalmente las elecciones legislativas tienden a ser negativas para el gobierno de turno, ¿no es cierto? Por lo menos en la Argentina. Una forma de apretarle las riendas al gobierno de turno que tiene el pueblo. Pero de todas maneras, yo considero que ahí hubo tanto un coletazo de la 125, un manejo mediático muy fuerte de la oposición. Los candidatos fueron un invento de los medios, ¿no? Como de Narváez. No existen realmente como forma de propuesta política. Hoy no existe. En ese momento tampoco, eran una invención, una cuestión de marketing, nada más. O sea, con el paso del tiempo se demostró que no eran nada más que un globo de aire caliente, nada más, no existían. A eso la sumatoria de que el gobierno todavía no había aprendido la lección de la 125, que era el mal manejo que había hecho de los medios. ¿Eso se revirtió hoy? Eso se revirtió. Muy de a poco. Yo me sentí absolutamente huérfana hasta noviembre del 2009, que por recomendación empecé a escuchar Radio Cooperativa, y bueno, me encontré por fin un programa que representaba mi forma de pensar. De ahí, por los comentarios del programa, bueno, surgió el tema de 678, no me enganché a mirarlo de entrada, hasta que existió la convocatoria del 12 de marzo del 2010, en donde espontáneamente la gente del Facebook se autoconvocó y reunió entre 10.000 y 15.000 personas, que ningún acto de ningún político hasta este momento, desde las épocas del regreso a la democracia, había vuelto a reunir semejante cantidad de gente. Y eso me animó un día a decir, bueno, voy a abrir mi cuenta de Facebook para participar. Y de ahí me enganché,
a participar en forma virtual en el movimiento kirchnerista. Y fuera de la red, bueno, lo vemos en el siguiente bloque.